Compañeros, buenas noches. En esta oportunidad vamos a mostrar un video en el cual se desarrolla la etapa 3 del trabajo colaborativo de la materia microelectrónica. En esta oportunidad, los integrantes de este grupo colaborativo somos Leonardo Castro y quien les habla, Wilmer Daza. Espero que sea de su agrado. De acuerdo a la guía integradora de actividades, en esta segunda etapa debemos crear un circuito integrado que sea capaz de controlar la temperatura de un laboratorio. Para ello tendremos un sensor de grados de 8 estados en los que se destacan mayormente las temperaturas más alcanzadas. También contaremos con un techo movedizo de apertura y cierre de 2 ventiladores para la ayuda de la refrigeración del laboratorio y 2 LED que nos indiquen los estados caliente o frío según la temperatura del laboratorio. Para iniciar con este diseño de este circuito vamos a tener en cuenta las condiciones que nos están dando en esta guía, las cuales son las siguientes. En este caso tenemos un total de 11 temperaturas que oscilan entre los 10 y los 60 grados. Estas temperaturas van con unas condiciones determinadas. Por ejemplo, cuando la temperatura vaya a 10 grados centígrados, el panel del techo debe estar cerrado, el ventilador 1 debe estar apagado, el ventilador 2 debe estar apagado y el LED de la temperatura debe estar apagado también. Al contrario, cuando la temperatura es muy alta, en el orden de los 60 grados, el panel del techo debe estar abierto, el ventilador 1 debe estar encendido, el ventilador 2 debe estar encendido y el LED de temperatura promedio también debe estar encendido para refrescar nuestro laboratorio. Como ya lo hemos trabajado en anteriores trabajos, para la realización del circuito vamos a utilizar compuertas lógicas, ya que estas compuertas nos permiten crear un estado determinado de acuerdo a lo que se quiere hacer. En este caso tenemos los estados de entrada al sistema. Entonces tenemos que cuando todos los estados son 0 nos va a representar 10 grados. Cuando los dos primeros son 0, el tercero es 1 y el cuarto es 0, va a ser de 15 grados centígrados. 20 grados es 0, 1, 0, 0, 25 es 0, 1, 1, 0, 30 grados es 1, 0, 0, 0, 35 grados es 1, 0, 1, 0, 40 grados vendría a ser 1, 1, 0, 0, 45 grados vendría a ser 1, 1, 1, 0, 50, 0, 0, 0, 1, 55, 0, 0, 1, 1 y finalmente 60 grados vendría a ser 0, 1, 0, 1. Para el diseño de nuestro circuito, lo primero que vamos a definir son las condiciones del circuito que vamos a implementar. Entonces tenemos cuánto vale el sensor de temperatura, cuáles son los estados de entrada al circuito digital que se está diseñando, el estado de cada uno de los paneles o de los ventiladores. Entonces a cada uno le vamos a dar una nomenclatura para poder determinar el estado o la tabla de verdad. Las consideraciones que tenemos nosotros en cuenta para el diseño de este circuito son abreviar la tabla a condiciones lógicas de programación 1-0 a binario. Definimos lo siguiente: A, B, C y D son correspondientes a las entradas del circuito digital, acá están establecidas. F1 va a ser el panel del techo, F2 va a ser el primer ventilador, F3 va a ser el segundo ventilador y F4 va a ser el LED de temperatura promedio. Bueno, ahora para nosotros poder realizar el circuito nos vamos a basar en mapas de Karnaugh y también en suma de productos. Entonces ello determinará cada una de los estados o cada una de las compuertas que debemos utilizar. Esto está mejor explicado en el documento. Aquí únicamente lo tomamos como referencia para que miren cómo llegamos a la respuesta de nuestro circuito a integrar. En este caso, el panel del techo, realizamos el mapa de Karnaugh y tenemos las compuertas que debemos utilizar para la realización del circuito. Seguimos con el ventilador 1, de igual manera el ventilador 2,
el LED de temperatura promedio y finalmente tenemos un bosquejo de cómo deberemos diseñar nuestro circuito, el cual nos va a generar los 4 estados. Para ello nuevamente vamos a utilizar el software de SSH3 para diseñar nuestro circuito y finalmente vamos a utilizar el software MicroWin para realizar el layout de nuestro circuito. Entonces vamos a proceder a diseñar paso a paso cada una de las piezas que va a llevar nuestro circuito integrado. Una vez tengamos ejecutado nuestro software de SSH3, vamos a proceder a armar uno a uno los componentes que va a llevar nuestro circuito. Teniendo en cuenta que en este caso tenemos 4 estados, entonces nosotros debemos utilizar 4 entradas. Para ello vamos a utilizar 4 pulsadores. A cada uno de los pulsadores le vamos a dar el nombre de cada uno de los estados que queremos que nos representen. En este caso el primero sería A, el segundo sería B, el tercero C y finalmente el 4 sería D. Adicional, nuestro circuito contará con 3 compuertas de tipo NOT. Vamos a utilizar compuertas de tipo AND de 2 y de 3 entradas para nuestro circuito. Compañeros, buenas. De igual manera vamos a utilizar compuertas tipo OR de 2 y de 3 entradas. Vamos a utilizar en este caso un LED, el cual nos va a representar el panel del techo F1 panel. Otro LED que nos va a representar F2 ventilador 1. Y vamos a utilizar otro LED que nos va a representar F3 ventilador 2. Finalmente vamos a utilizar otro LED que nos va a representar el sensor de temperatura. Una vez tenemos diseñado nuestro circuito, aquí nos falta toda una compuerta, tipo OR. Bueno, una vez tenemos ya las compuertas con las que vamos a trabajar, vamos a proceder a realizar la conexión de cada una de ellas de acuerdo a lo que se tiene determinado. Entonces vamos a unir cada una de las compuertas que va a salir a cada uno de los LEDs con los que vamos a trabajar. Vamos a realizar la conexión de todo el circuito para finalmente
obtener el resultado querido. Una vez se haya realizado la conexión del circuito, lo que vamos a hacer es a empezar a probar cada uno de los estados dependiendo de la tabla que se nos dio en la guía integradora de actividades. Entonces miremos qué dice la tabla. En la primera condición, con un sensor de temperatura de 10 grados, tenemos que los 4 estados se van a encontrar en 0. Por lo tal, todos los LEDs deben encontrarse apagados. Vamos a ver si cumple con este requerimiento. Aquí tenemos que todos se encuentran en este momento apagados cuando cada uno de los estados se encuentra apagado. La segunda simulación nos indica que con un sensor de temperatura a 15 grados el estado A y B es 0, el estado C es 1 y el estado D es 0. En este caso el único LED que debe encenderse es el ventilador 2. Vamos a verificar si funciona efectivamente. Aquí nos damos cuenta que el único LED que se enciende es el LED del ventilador 2, lo cual indica que cumple la condición. En la simulación 3 con un sensor de temperatura a 20 grados tenemos que el estado B va a ser 1, los demás van a ser 0. Por tanto, el ventilador 1 es el que se va a encender. Vamos a verificar. Al seleccionar el estado B, vemos que el ventilador 1 es el único que se enciende, lo cual quiere decir que sí cumple con el requerimiento. En la siguiente simulación, la condición 4, a una temperatura de 25 grados, tenemos que los estados B y C van a estar en 1. Por lo tal, el ventilador 2 y el LED de temperatura se van a encontrar encendidos. Vamos a verificar que esto sea real. Aquí nos damos cuenta que tanto el panel como el ventilador 1 se encuentran apagados. El ventilador 2 y el sensor de temperatura se encuentran encendidos. Quiere decir que sí cumple con el requerimiento. La siguiente condición nos dice que solamente el estado A va a encontrarse en 1. Por tanto, el LED de temperatura va a encontrarse en 1. Teniendo en cuenta una temperatura de 30 grados. Vamos a verificar que esto se cumple. Aquí nos damos cuenta que se encuentra encendido el LED de temperatura que se encuentra acá, y el ventilador 1 también se encuentra encendido, lo cual quiere decir que sí cumple con el requisito planteado en el caso de estudio. Con 35 grados tenemos que las entradas A y C se encuentran en 1, las entradas B y D se encuentran en 0. Por tanto, el panel va a estar cerrado, pero los dos ventiladores y el LED de temperatura van a encontrarse encendidos. Verifiquemos. Aquí nos damos cuenta que el panel está cerrado, pero ambos ventiladores y el sensor de temperatura se encuentran encendidos. La siguiente simulación con un sensor de temperatura a 40 grados nos dice que las entradas A, B se encuentran abiertas, C y D se encuentran en 0. Por tanto, solamente el panel va a estar abierto y el LED de temperatura también va a estar encendido. Verifiquemos que esto se cumpla. Aquí nos damos cuenta que tanto el panel como el sensor de temperatura se encuentran encendidos y los ventiladores se encuentran apagados. Con 45 grados y las entradas A, B y C en 1, la entrada D en 0, vamos a tener el panel y el ventilador 2 encendidos. El ventilador 1 y el LED de temperatura van a encontrarse apagados. Acá nos damos cuenta que tanto el panel como el ventilador 2 se encuentran encendidos, el ventilador 1 y el sensor de temperatura se encuentran apagados. Con 50 grados y las entradas A, B y C en 0, la entrada D en 1, vamos a tener que el panel y el ventilador 1 se van a encontrar encendidos, así como el LED de temperatura promedio, mientras el ventilador 2 se va a encontrar apagado. En este caso nos damos cuenta que el panel, el ventilador 1 y el sensor de temperatura se encuentran encendidos, mientras el ventilador 2 se encuentra apagado. A 55 grados y con las entradas A y B cerradas, las entradas C y D abiertas, el panel del techo va a estar abierto, el ventilador 1 va a estar apagado, el ventilador 2 y el LED de temperatura van a estar encendidos. Vamos a verificar. Aquí nos damos cuenta que efectivamente el único LED que se encuentra apagado es el LED del ventilador 1, los demás todos se encuentran funcionando.
Finalmente, la última simulación, que es a 60 grados, vamos a tener la entrada A cerrada, la entrada B abierta, la entrada C cerrada y la entrada D abierta. Eso nos tiene que dar que todos los LEDs, tanto el panel, el LED de temperatura como los dos ventiladores, deben estar encendidos. Vamos a verificar que se cumpla esta condición. Al tomar todos los estados de acuerdo a lo visto en la tabla anterior, nos damos cuenta que efectivamente cuando A está cerrado, B está abierto, C cerrado y D abierto, ambos ventiladores, el panel y el sensor de temperatura se encuentran encendidos. De esta manera podemos decir que el circuito cumple con las características que nos está pidiendo la guía integradora de actividades. El siguiente paso a realizar en este momento es exportar este circuito para poderle diseñar el layout en el software MicroWin. Entonces, para ello vamos a dar clic en File y vamos a hacer clic en la opción de Make Verilog File. Recuerden que en este momento, cuando nosotros le damos clic en Verilog File, él nos crea la secuencia con la que vamos a trabajar. Entonces esa secuencia es la que nosotros vamos a utilizar. Damos clic en OK. Una vez tenemos abierto nuestro software MicroWin, vamos a compilar el archivo para mirar cómo nos quedó el layout. Recuerden que tenemos que darle clic donde dice Compile para compilarlo. Inmediatamente se nos genera nuestro layout. Vamos a mirarlo en tercera dimensión, cómo nos quedaría. Vamos a ponerlo un poco más pequeño y vamos a mirar cómo se va creando finalmente nuestro layout. Entonces, de esta manera nos damos cuenta cómo quedaría nuestro layout del circuito establecido por la guía integradora de actividades. Bueno, compañeros, de esta manera damos por terminado este video tutorial. Espero que les haya gustado, que sea de su agrado y sobre todo que cumpla con los requerimientos dados por la guía integradora de actividades de el módulo de microelectrónica. Nuevamente, muchas gracias por todo.